La realidad carcelaria en el país tiene un montón de aristas. A veces nos quedamos, gracias a los noticieros, en temas que son, desde luego, de muchísima relevancia, como el hacinamiento, la retardación de justicia, y estos temas son realmente complejos. Pero cuando hablamos de la dimensión de jóvenes, adolescentes, que han tenido problemas con la ley y que esto ha determinado detenciones preventivas o procesos mucho más delicados, deberíamos tener una mirada mucho más integral en torno a esto. Hay organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por esto, y Proyecto Mundo es de verdad una de las organizaciones que con más responsabilidad y con más determinación han estado hablando de estos temas en los últimos años, pero muchísimos años. Está con nosotros Abraham Colque, él es coordinador general de Proyecto Mundo. Abraham, ¿cómo está? Bienvenido, gracias de verdad por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes, Ángel. Realmente para nosotros también es un gusto, y ante todo tener la posibilidad de informar sobre tanto, digamos, el sistema penal para jóvenes, qué está pasando con los jóvenes dentro del sistema penal, pero también con los adolescentes. En todos los departamentos tenemos adolescentes privados de libertad, adolescentes con medidas en libertad, pero que les llamamos en general adolescentes con responsabilidad penal. Están cometiendo delitos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con nuestra sociedad y con el Estado boliviano? ¿Cómo estamos atendiendo a esta población? En los temas que ustedes tienen en agenda como organización de la sociedad civil, abordan diferentes aspectos, y los que tienen que ver con las violencias y delitos hacia niñas, niños y adolescentes son un tema que ustedes también abordan. ¿Por qué es un tema que no se toca mucho, que no se habla mucho en la sociedad? No nos impacta, hablamos más de accidentes de tránsito o de otros tipos de violencias, pero es como que cuando hablamos de las violencias que se ejercitan en contra de niñas, niños, adolescentes, es como que preferimos no hablar del tema, ¿no? Sí, hay como digamos un silencio, pero es un silencio tanto cómplice, porque en realidad en cada familia boliviana están cometiéndose violencias, algunas muy graves, algunas leves, es decir, desde la violencia verbal a los niños, que casi está naturalizada, la violencia física, que hasta hace poco, digamos, el castigo era una forma, digamos, de educar, ¿no? Y violencia sexual, que es muy alta. Es decir, la Fiscalía estuvo presentando una información de enero a septiembre. Los delitos vinculados contra la libertad sexual hacia niños y niñas son muy altas. Entonces, eso también es un problema que se ha ido manteniendo tapado, cerrado, porque se trata de resolver en familia, afecta a la familia, entonces se trata de cuidar la familia, pero de mala manera, porque los niños ahí son las víctimas que no tienen la voz para expresarse. Entonces ahora está saliendo un poco más a la luz y se están haciendo las denuncias, vía principalmente las escuelas, pero sí, como tú dices, es un tema que hay que sacarlo a la luz, porque esta generación que vive cualquier tipo de violencia, esa generación que después de adolescentes o de jóvenes no saben cómo lidiar con esto, les marca la vida, les marca conductas, también no les permite desarrollar todas sus capacidades, y creo que es importante tocar también y trabajar en ese tema. Se lo preguntaba a Abraham porque de verdad ayer en una reunión con una otra organización nos llegaba el dato que solamente en 2024, 120 niñas menores de 10 años quedaron embarazadas producto de violencia sexual. Y de esas 120 niñas menores de 10 años, escuchen eso, menores de 10 años que quedaron embarazadas producto de violencia sexual, solamente 2 tuvieron acceso a una interrupción legal del embarazo. Esto nos configura que tenemos generaciones de niñas, de niños que sufren violencia y que luego es muy probable que lo repliquen. Y ahí viene el siguiente tema que quiero abordar con usted, y es los delitos cometidos por adolescentes. ¿Cómo los vemos, cómo los evalúan, cómo los analizan desde Proyecto Mundo? Bueno, el 90%, por ejemplo, en Cochabamba, que estamos ahí trabajando con un programa fuerte, digamos, de prevención de la reincidencia delictiva en el caso de delitos contra la libertad sexual. En el Centro de Reintegración Social,
de cada 10 adolescentes que están privados de libertad, 9 han cometido delitos contra la libertad sexual. Wow. Entonces, eso quiere decir que ya no es un tema accesorio, es decir, es un tema fundamental. Este centro son 150 adolescentes que están ahí. Esta institución, todos los educadores, equipo multidisciplinario, psicólogo, trabajadora social, médico, deben trabajar en el tema de cómo prevenimos la reincidencia. ¿Qué ha pasado con cada uno de estos? Porque es variado, es decir, hay adolescentes que han cometido el delito, digamos, en una tontera así de amigos, así como y una bebida de alcohol en grupo, habían chicas también ahí, entonces resulta que hubo una violación. Se han emborrachado, no saben quién, pero bueno, ha sido grupal y todo eso ya les lleva. Wow. Bueno, hay desde eso hasta realmente algunos adolescentes que con un trastorno han hecho un delito, una violencia, pero así muy violenta. Entonces hay la gama de eventos. Sí, de delitos, y de la gravedad del delito es alta, y por eso se necesita una atención y un trabajo individualizado. Cada uno tiene una historia y cada uno necesita. Entonces, en el sistema penal para adolescentes se está trabajando en un programa destinado justamente a generar. Algunos necesitan orientación, realmente un poquito de orientación escolar fundamentalmente, o de los padres de familia, podría ser determinante, un poquito de orientación. Después los niveles de riesgo no lo tienen alto, no son consumidores de droga, o digamos, tienen los padres que están controlando, cuidando, acompañando, es decir, sus amigos están, pero han tenido un problema con la orientación. Mientras que en otros es una atención psicológica, e inclusive en algunos, pero poquitos, atención psiquiátrica. Entonces, sí, hay que hacer un trabajo y una atención fuerte a este sector, y eso significa profesionales, y significa que no puedes llevar a tanta gente a los centros penitenciarios, a veces por delitos o por acusaciones, y se detienen preventivamente y los mandas ahí, y los psicólogos se ven rebasados, digamos, profesionales se ven rebasados con tanta población. Claro. Ahora, Abraham, hay un criterio que se maneja en organizaciones como Proyecto Mundo que son muy interesantes de socializar, y tiene que ver con la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa podría ser una oportunidad, en primera instancia seguramente para niños, adolescentes que tienen estos problemas, pero también para toda la población carcelaria. Cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, justicia restaurativa tiene que ver con el siguiente concepto. Todo delito, todo crimen genera un daño. Un daño es más que romper la ley o romper la norma, es un daño a una persona, a su entorno, ¿ya? Y por supuesto también al ofensor, al que lo comete, y a su entorno también, y en realidad impacta en la sociedad. La sociedad es, digamos, como una pared. Cada delito es una fisura. ¿Ya? Entonces, y esa pared se va fisurando, es decir, en algún momento esto se quiebra. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos tantas casas con rejas eléctricas, tantos condominios? No, los niños no pueden salir a la calle. Yo jugaba en la calle, yo vivía en la calle, digamos, porque mis papás no le tenían miedo a la calle, pero ahora no pueden salir del departamento a comprar, es decir, cada vez nos encerramos. Entonces, pero el enfoque de justicia restaurativa trata de mirar este concepto más grande y tratar de sanar, si quieres restaurar la sociedad, sanar esas fisuras, pero fundamentalmente quienes lo sufren directamente son víctima, la víctima. Esta persona queda dañada, queda con traumas, es decir, a veces el jovencito dice, bueno, mira, era un simple celular, así le he jalado y ya, es que estaba descuidada la señora, y la señora se ha caído, ha tenido una fisura en su codo, no ha podido ir a su trabajo, ha tenido dificultades. Entonces ese hecho, que sería un celularcito, le ha generado una situación, y esta señora no quiere volver a caminar por ahí, no quiere pasar por ahí. Es decir, aquello que era, digamos, cuando uno sale de la casa, ve la calle, dice, no, amigable, todo eso, para ella la calle se le ha vuelto algo oscuro, algo inseguro. Entonces su visión de mundo cambia. Eso es lo que genera un delito. Entonces, el enfoque restaurativo
Nosotros, yo soy experto en mediación sociopenal y en prácticas restaurativas. Sí. Entonces, la posibilidad que esta señora tenga el encuentro con este joven que ha cometido el delito y le pueda hacer las preguntas siguientes. Toda víctima tiene estas preguntas. Dice, ¿por qué yo? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Claro. Me estaban persiguiendo, entonces se culpabiliza. La persona no debería haber ido por ahí. ¿Por qué he hecho esto? Entonces la señora vive traumándose y ya se está liberando, ya está saliendo de esto, y un olor, un color, le vuelve nuevamente, es decir, la persona vive, digamos, en un círculo, no puede salir ahí atrapada de eso y vive con este trauma. Entonces, cuando se encuentra con un joven, a ese joven le puede decir, ¿y por qué me has robado a mí? Habiendo tanta gente, ¿por qué a mí? Y él le podrá decir por esto, ¿no? Entonces ella se va a sacar de su cabeza, esta persona va a sacar de su cabeza el hecho que estaban vigilando, o inclusive dice, Dios me ha castigado. ¿Por qué Dios me ha castigado a mí? Entonces va a liberarse de eso, claro. Va a encontrar respuestas porque hay un sinsentido. Cuando se produce un delito, genera un conflicto tan grave en la persona, un trauma. Entonces el enfoque restaurativo piensa en el ofensor que tiene que reencontrar también, trabajar con su vergüenza. Hay muchos adolescentes que llegan y jóvenes que llegan a los centros penitenciarios con una actitud así, avergonzados, es decir, no es que claro. Son así ya delincuentes que están acostumbrados, avergonzados, están lidiando porque he hecho, no debería haber hecho, mira, entonces están pensando y necesitan apoyo para reconducirse, para reincorporarse, para generar también su propia, digamos, restauración personal. Pero con la víctima podría ser mucho más valioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque restaurativo trabaja con el ofensor para que reconozca como responsable, pero también se responsabilice, es decir, de su capacidad de hacer este daño, y en la víctima, pues, ayudarla a recuperarse, ¿no? Claro. Eso. Wow. ¿Por qué no es tan fácil implementar esto que suena tan bien en todo el sistema penitenciario? En el sistema penal para adolescentes, mira, y se puede, ¿no? Bolivia en este momento, desde otros países latinoamericanos, están mirando a Bolivia como, no digo ejemplo, pero como un caso súper interesante, porque el 2015, 14, cuando el código niña, niño, adolescente sale a la luz, sí. Con el enfoque restaurativo en el libro tercero del sistema penal, te digo, había 5 personas en Bolivia que sabían algo de justicia restaurativa. Wow. Entonces, y te pone, el código te dice, tienes que aplicar mecanismos de justicia restaurativa. El encuentro víctima-ofensor es una posibilidad muy fuerte. Tienes que trabajar a los jueces, fiscales, a todos les ordena trabajar el tema de justicia restaurativa con los ofensores y las víctimas. Pero 5 personas formadas. Entonces, hemos empezado a trabajar en la formación de facilitadores. Tenemos en todos los departamentos facilitadores de prácticas restaurativas. Tenemos mediadores sociopenales con enfoque humanístico. Y ahora estamos en unas condiciones, pero ha sido una norma que en caso peruano se tiene una experiencia de piloto de justicia restaurativa súper interesante, pero no podía escalar a nivel de norma nacional. ¿Por qué? Es que es difícil, el concepto es de que lo puedan entender, de que lo puedan trabajar, escalar con el sistema. El sistema de justicia es generalmente punitivo, claro. Y si está la policía es peor. Pero si hay una ley que de pronto aparece como por arte de magia, ha sido, bueno, la Constitución y todas las ondas novedosas en el país han lanzado esta posibilidad, y entonces nos agarramos de eso. El Código Penal, que te acuerdas que fue derogado, que ya cierto, sí. Si uno ve ese Código Penal, justicia restaurativa está ahí, ya está incorporado. Entonces, seguramente cuando se reactive el debate, el diálogo sobre Código Penal en el sistema adulto, el tema de justicia restaurativa debería, y hay experiencia en el sistema penal boliviano, acostado con jueces, realmente, por ejemplo, una juez valiosísima, muy encantadora, es decir, muy preocupada por comprender el sistema penal, nos decía, don Abraham, no le permito en casos de asesinato y de violación, no le permito aplicar justicia restaurativa. Y yo le digo, estimada juez, eso no es una discusión, está en la ley, ¿no? Claro. Usted tiene que cumplir, está en la norma, es decir, usted...
quien puede decir que no se puede es el facilitador, el que está trabajando para el encuentro. Tiene que decir, no se puede porque el ofensor no ha generado responsabilización, porque la víctima no acepta, porque las condiciones X o Z razones no se puede generar esto. Pero es el técnico especializado en esto que puede decir esto. Pero usted tiene que decir que se busque aplicar ¿no? Que se aplique el mecanismo de justicia restaurativa. Cuesta. Hasta hoy todavía algunos jueces en el país les cuesta y no están logrando. En el caso, digamos, ha habido muchos cambios, ese es el problema en el sistema, en el aparato, digamos, burocrático de nuestras gobernaciones. Te cambian la casi rotación, cada ¿no? año, de personal. de personal. Hemos formado tanta gente, una experiencia tan valiosa. Por ejemplo, Santa Cruz estaba en el top, ya porque tenía recursos, tenía gente formada, hemos estado apoyando ahí, y de pronto cambia gobernadores y cambia, y ya listo, ya no tienes ahora cómo, tienes que comenzar. Pena. La Paz ha dejado también ha recibido inclusive amonestaciones, no por, digamos, dejar de lado, digamos, este enfoque. Es que el sistema penal para adolescentes, si no hace justicia restaurativa, si no hace mecanismo de justicia restaurativa, es como si caminara con un pie. Es decir, solamente se preocupa en el ofensor, justicia restaurativa dice, te preocupas por la víctima también. Es decir, el delito daña. Víctima. Y necesita trabajar esto. Wow. Abraham, no solamente es el Proyecto Mondo, sino una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas a elaborar propuestas en torno a esta problemática. Cuénteme un poquito, ¿cuántas organizaciones, cómo han empezado a trabajar como plataforma? Bueno, dos experiencias. Una con el sistema penal para adolescentes, no está en la norma, pero se han generado las mesas técnicas que en cada departamento, que son un instrumento valioso. Se articulan las instituciones públicas y privadas y pueden hablar sobre cómo está yendo esto, evaluar y apoyarse, todo eso. Esa experiencia nos ha planteado y nos ha permitido, para el caso de prevención de las violencias y el delito, es importante una articulación de las instituciones, porque hay lindísimas instituciones que trabajan con víctimas, otros trabajan con ofensores, otros en prevención primaria, en prevención secundaria, en prevención terciaria, pero están focalizadas, atomizadas, desconectadas, no tienen un enfoque común, pero también incidencia, y también la relación con las entidades públicas, con el municipio habla con uno, con otro. Entonces no hay una visión o digamos una articulación que permita trabajar esta temática, porque prevenir violencia es también ahorrar al país, prevenir violencia es ahorrar en la calidad de vida. Entonces ahí me parece que nosotros, bueno, hemos propiciado, y bueno, ahora se han sumado varias de estas organizaciones. En cada departamento hay una plataforma departamental, pero a nivel nacional tenemos como 60 organizaciones que hemos estado discutiendo una propuesta de política pública de prevención de la violencia y el delito en Bolivia. No existe. Así como el sistema penal para adolescentes ha avanzado muchísimo, el libro tercero, en prevención deberíamos tener una política. No hemos logrado, este gobierno no ha logrado. Sé que en este momento están trabajando todavía en el Ministerio de Justicia, nosotros hemos apoyado, hemos dado insumos. Posiblemente, si les va bien, entonces nos dejen una política. No sé si el próximo gobierno lo seguirá, pero la cosa es que haya por lo menos un hito de donde agarrarse, ¿no? Porque no se puede trabajar de manera atomizada en la prevención. Es tan complejo y es tan necesaria la articulación entre entidades públicas, pero también las OSC tienen un rol importante. Claro. Abraham, ¿cuáles pueden ser las oportunidades que tenemos en el país de implementar todas estas iniciativas ya en el sistema de justicia? ¿Está el proyecto en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo está avanzando eso? Bueno, yo creo que lo que debemos hacer primero es, en el caso del sistema penal para adolescentes, mantener por lo menos lo que hay, lo poco que hay, lo poco que funciona, proyectarlo, hacerlo conocer. Como tú decías, sobre justicia restaurativa se conoce muy poco sobre estas experiencias. Nosotros hemos sacado un folletito, por ejemplo, son relatos, o sea, ¿qué
¿qué dice la gente que ha vivido una experiencia de justicia restaurativa? ¿En qué le ha afectado? ¿Cómo ha vivido esta situación? ¿Cómo ha sido el encuentro, digamos, del ofensor con la víctima? ¿Qué está en la cabeza del ofensor? ¿Qué está en la cabeza de la víctima respecto a la posibilidad del encuentro? No se conoce. Pero, sin embargo, hay proyectos de modificación de la ley 548, de agravar las penas. Es decir, todo eso va a dañar, lo poco que funciona va a terminar por caer, porque está colapsando, ya los centros están colapsando, es decir, no estaban preparados por eso, pero digamos, darle 12 años, 18 años, ya básicamente terminas de colapsar los centros, pero no solamente eso, tiene un impacto también en el sistema penal, adolescentes ya hacinados totalmente. Entonces me parece que la 548, valorada internacionalmente como muy positiva, tiene, digamos, hay que mantenerle eso yo creo que es lo primero. Y en el caso de la política de prevención, me parece que es una tarea del próximo gobierno de generar realmente esta política. Hemos hecho nosotros un trabajo con el municipio de Cochabamba. El municipio de Cochabamba tiene un plan municipal de prevención de la violencia y el delito con enfoque social. Pero, digamos, es un plan que está trabajado localmente, con propios diagnósticos, todo eso, pero que no hay una línea, digamos, que lo conecta a nivel nacional. Sería súper interesante tener como país, como Estado, tener... Claro. Y eso me parece tarea del próximo gobierno, ¿no? Y nosotros como plataforma entonces estamos dejando toda una propuesta construida así colectivamente, sí, con participación de las organizaciones juveniles, porque es importante sobre esto, sí, que los propios jóvenes digan su voz, que puedan participar y que puedan expresar. Por ejemplo, los adultos casi ya no entendemos todo el tema digital, el mundo digital y las violencias que están pasando por ahí, la forma como se está trabajando esto, es un mundo que ya nosotros no lo podemos ni entender, ¿no? Había una película, creo, súper interesante, o creo una serie, Adolescencia, sí. Entonces el policía, digamos, no lograba entender qué estaba pasando con este tema, y era su hijo que le decía, pero no estás... Claro, no estás entendiendo nada de lo que nos estamos escribiendo. Este es el ABC, ¿no? Entonces, sí, ya, eso. Claro, bien. Abraham, he disfrutado mucho esta conversación, principalmente por lo provocador que puede resultar entender lo que significa la justicia restaurativa, pero además que nosotros desde los medios de comunicación podamos tender un puente para que la población también comprenda que la justicia no se resuelve metiendo gente a la cárcel necesariamente. La justicia tiene un montón de otras misiones que son mucho más complejas que poner a una persona detrás de las rejas y hacinarla de esa manera y a lo mejor arrebatarle todo el resto de sus derechos, aparte de los de movilidad que pierde una persona cuando está detenida. Entonces, tal vez trabajar en temas de justicia, comprenderlos, y más cuando hablamos de población adolescente, va a ser absolutamente importante, por lo que le quiero extender la invitación a que repitamos estas conversaciones más seguido. Muchísimas gracias, y gracias. Es importante que los medios vayan visibilizando esto, que la sociedad vaya sensibilizándose, y ante todo los que toman decisión, pues no cometan locuras, ¿no? Porque haces una ley que después regresionista, y listo, eso impacta. Ecuador estaba en una situación similar a la nuestra hace algunas décadas, y hoy día por las cárceles la violencia se ha generado y Ecuador está en una situación muy terrible. Compleja. Podemos correr la misma suerte, en 10 años podríamos estar en la misma situación si no le ponemos un alto a eso. Muchísimas gracias. No, Abraham, ha sido un gusto de verdad enorme escucharle. Sí, ha estado con nosotros Abraham Colque, él es coordinador general de la ONG Proyecto Mondo.